Buenos días, chicos. Vamos a empezar el tercer periodo. Recuerden que el tercer periodo va, según el cronograma del colegio, va hasta el día 11 de septiembre. Vamos a arrancar con la primera guía del tercer periodo, pero es la guía número 9 según nuestro consecutivo. Seguimos trabajando en conjunto con los profesores de tecnología. Por eso el tema a tratar es hoja de cálculo Excel, que es de informática, y palancas de tecnología. ¿Listo? Bueno, la evidencia de aprendizaje: reconozco y utilizo algunas formas de organización del trabajo para solucionar problemas con la ayuda de la tecnología. La pregunta problematizadora es: ¿cómo influyó la invención de la hoja de cálculo y las palancas en la vida del hombre? Es decir, ¿cómo ha influido la creación de esta hoja de cálculo Excel y la creación de las palancas en la vida del hombre, teniendo en cuenta que precisamente la tecnología lo que hace es facilitar las necesidades del hombre? ¿Listo? Bueno, ¿qué evaluaremos? Que es lo que siempre pregunta. El desarrollo de la guía será tenido en cuenta como primera nota de tecnología e informática. Por ello se evaluará la presentación y el desarrollo de la guía. Recordemos que depende de cada punto. Para informática y tecnología pueden ser que las notas no sean iguales, para que ustedes pues no se confíen de las notas, y deben enviarlas el desarrollo a los dos profesores. Deben enviar, cuando envíen el desarrollo, enviárselo al profe de tecnología y enviármelo a mí de informática. ¿Listo? Bueno, arranquemos con informática. Hoja de cálculo, como su nombre le indica, hoja para realizar cálculos. Entonces, básicamente, una hoja de cálculo es un programa o aplicación de informática que permite manipular datos, números dispuestos en tablas para hacer operaciones de cálculos complejos como contabilidad, finanzas y negocios. Existen muchas hojas de cálculo, pero como venimos trabajando el paquete de Office, ya trabajamos el procesador de palabra Word, trabajamos el presentador de diapositivas PowerPoint, hemos trabajado Publisher, y ahora trabajaremos la hoja de cálculo Excel, que es la hoja de cálculo que tiene Microsoft Office. Es un software que permite realizar tareas contables y financieras gracias a sus funciones desarrolladas específicamente para ayudar, crear y trabajar con hojas de cálculo. Entre las características tenemos que tiene funciones que se pueden usar para crear fórmulas, para realizar operaciones de datos complejas, que tienen funciones de bases de datos para organizar, almacenar y filtrar datos, que pueden realizar diagramas dinámicos de tal manera que sean de 2 dimensiones o de 3 dimensiones, que se pueden hacer macros para grabar y ejecutar tareas repetitivas, que se pueden abrir, editar y guardar hojas de cálculo de Microsoft Excel, y que se pueden importar y exportar hojas de cálculos en múltiples formatos, incluyendo estos formatos. ¿Listo? Bueno, eso respecto a Excel. Más adelante en los videos que presentaremos ampliaremos un poco más los conceptos de Excel. Ahora continuamos con las palancas. Las palancas es una de las máquinas simples, o sea, las máquinas simples son muchas, por ejemplo las poleas, el plano inclinado, las palancas, ¿cierto? Pero nosotros veremos en esta guía solamente las palancas que pertenece aquí, o que simboliza este gráfico. Una palanca es una máquina simple muy común, o sea, es la más común de todas las máquinas simples. La palanca es una barra rígida, como vemos acá, que puede girar alrededor de un punto fijo. O sea, aquí tenemos un punto fijo llamado fulcro, y alrededor de él esta barra puede girar. Cuando se le aplica una fuerza, o sea, le aplica una fuerza para vencer una resistencia. ¿Qué es una resistencia? El peso. Es decir, el peso que tiene aquí ofrece una resistencia a ser desplazada, y el hombre le aplica una fuerza para precisamente tratar de desplazar esa. Es muy usada para vencer mayores resistencias con menor esfuerzo. Por ejemplo, como en los carros, ustedes ven que un mecánico va y levanta una mula que pesa muchísimo con una palanca que se llama gato. Se dice, uy, pero ¿cómo puede levantar eso para cambiarle la llanta? Pues precisamente aplicando el principio de palancas. Listo. La distancia entre el punto de apoyo, que es este llamado fulcro, y la distancia, la fuerza motriz o potencia se llama brazo de potencia. O sea, este pedacito de aquí se llama brazo de potencia y este de aquí se llama brazo de
resistencia. ¿Listo? Entonces repasemos las partes. Está el fulcro, la potencia que se aplica acá, la resistencia, el brazo de potencia, que es este pedazo de palanca, y el brazo de resistencia. Esas son las partes de una palanca. Cuando el punto de apoyo está descentrado, es decir, que no está en el puro centro, se puede o se necesita menos fuerza para levantar un peso, como les decía en el gato hidráulico. Podemos ver que el cuerpo humano está lleno de palancas de distintas clases, por ejemplo la cabeza, donde su peso es contrarrestado por la acción de la musculatura de la nuca, tomando la columna vertebral como punto de apoyo. También otra palanca es la balanza, que se encarga de pasar la carga. Esta debe reunir por lo menos 3 condiciones, que son ser sensible, que cuando en uno de esos platillos le coloque un peso, debe perder su equilibrio, por las pequeña que sea la carga. También debe ser exacta, que al colocar pesos iguales en los platillos debe recuperar su posición inicial como en las balanzas, y finalmente estable. ¿Listo? Otro ejemplo es el sacaclavos, la fuerza que realiza la persona que intenta sacar el clavo. La carga es la resistencia o la posición del clavo hacia el extraído. Un material de uso diario, las tijeras, también es otra palanca de primer grado. O sea, las tijeras cuando van a cortar algo es una palanca de primer género. También la carretilla de 2 ruedas también es otra palanca de primer género. Es otra palanca. Para entender más esto de las palancas y su clasificación, cuál palanca es de primer género, cuál de segundo género, cuál de tercer género, dependiendo de la posición del fulcro, de la potencia y de la resistencia, que es de esta depende la clasificación, vamos a ver este video. ¿Listo? Cuando vean este video, que es un video muy didáctico, ustedes van a entender cada una clasificación y unos ejemplos. ¿Listo? Ok, bueno, vamos a arrancar con las actividades. Primero van las actividades de informática y luego van las actividades de tecnología. La primera actividad de informática es ver el video en compañía de sus padres y responder las preguntas. Ven este video que habla generalidades de Excel. Pueden responder estas preguntas con este video o con la teoría que estaba en la parte superior. ¿Listo? El segundo punto dice ver el video siguiente, que habla sobre las partes de la ventana de Excel. Pero ustedes esas partes ya las conocen, o la mayoría las conoce por Word, son básicamente las mismas. Hay unas pequeñas partes diferentes, ¿sí?, que son pues propias de Excel. Entre ellas pues están las celdas, las columnas y en fin, que las veremos en el video. Por eso aquí nos preguntan qué es una celda, qué es una columna y cómo se enumeran, y qué es una fila y cómo se enumeran. ¿Listo? Hasta aquí les explico yo. A continuación les seguirá explicando el profesor César. ¿Listo? Muy bien. Retomando lo que les había dicho la profesora Sandra Palacios, van a ver un video en el cual van a contestar ustedes unas preguntas que pues en el texto de la parte superior les ayuda también a contestarlas. Pero vamos a hacer un recorrido por lo que es una hoja de cálculo. Como ya les decía, existen muchas hojas de cálculo en el mercado. Con la que más nos familiarizamos es con Excel. Pero debemos diferenciar dos cosas. Una, hay software o programas que son gratuitos y hay software o programas que son pagos, o sea que tienen licencia paga, y los otros que son licencia libre. Entonces, si hablamos de Microsoft Excel, hablamos de que es una licencia paga. Entonces, eso por un lado. Y si hablamos de licencias libres, hablamos por ejemplo de OpenOffice. Entonces, les voy a mostrar primero el OpenOffice así de rapidez, para después enfocarnos en Excel, que es lo que vamos a trabajar. Entonces les voy a mostrar esta pantalla acá, donde me aparece OpenOffice. Este se descarga de la página de apache.org. Y ahí tengo la hoja de cálculo. Él también tiene, miren, documentos de texto, que es el software de presentaciones que nosotros conocemos como Microsoft Word. El de presentaciones, que es PowerPoint. El de dibujo, que es Paint. Bases de datos, que es Access. Y para hacer fórmulas, que eso se integraría con cualquiera de ellos para ya matemáticas un poco más avanzadas en cuanto a eso de las fórmulas. Le doy clic aquí en la hoja de cálculo y él me abre un entorno muy parecido al de Microsoft Excel, donde tenemos
unos menús donde tenemos unos iconos, donde tenemos el cuadro de nombre de cada una de las celdas, donde tenemos la barra de fórmulas, línea de entrada, y donde tenemos nuestras columnas y tenemos nuestras filas. Por si acaso no nos acordamos, columnas entonces son verticales, ¿sí? Como las que sostienen los edificios. Entonces, las columnas verticales. Las filas son horizontales. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, esta es una herramienta, el OpenOffice Calc o la hoja de cálculo, que es gratuita. Ahora, vamos a nuestro Microsoft Excel. Generalmente ustedes le dan clic en el botón de inicio y allá buscan en las herramientas que más se han abierto, o buscan por la opción, perdón, aquí me pasé, por la E de Excel y listo. Ahí pueden acceder y van a abrir la herramienta. Cuando abren la herramienta les pregunta que quieren un libro en blanco, entonces yo le voy a decir que sí. Y vamos a lo mismo, tienen la parte del título del archivo que estoy trabajando, por defecto él los llama libros, y los libros tienen muchas hojas. ¿Sí? Si yo agrego aquí otra, me dice que hoja 2. ¿Sí? Los libros tienen muchas hojas, pues eso tiene un poco de razón, porque pues así es que conocemos nosotros los libros, las hojas son los que los componen y listo. Tenemos nuestras pestañas, ¿sí? Eso es muy parecido a lo que vieron ustedes en Microsoft Word, y las pestañas tienen los iconos que son las funciones. Luego tenemos acá el cuadro de nombres y tenemos también nuestra barra de fórmulas. Adicionalmente, de lo más importante que debemos entender en Excel es que Excel o cualquier hoja de cálculo está las columnas, y las columnas, noten ustedes que se nombran con letras, las letras del abecedario. Cuando termina en la letra Z, luego empieza a repetir AA, AB y así sucesivamente hasta que llega a la AZ. Después de que termina la AZ, ¿cuál creen ustedes que seguiría? Correcto, sí señores, la BA, y así sucesivamente hasta que termine a la BZ. Luego seguirá, sí, sea, estos chinos son muy pilosos, menos mal. Bueno, y las filas van numeradas de 1 hasta el si tiene un límite. Si no estoy mal, qué pena, vamos a darle aquí control fin, como que es control al fin, no, control shift fin, miércoles, acá tenía que funcionarme, hola. Bueno, hasta los mejores médicos se les mueren los pacientes, pero si no estoy mal es en 65.650 y algo. Para no irnos hasta allá, nos vamos a quedar ahí. Listo. Si ustedes notan, yo estoy parado aquí en la primera posición, y la primera posición es la columna A en la fila 1, ¿sí? Entonces esa primera posición es la celda A1. Si yo me paro en esta, noten ustedes que acá se encendió esta, que estoy en la columna C, muy bien, y en la fila 4, por lo tanto esta celda se llama C4, sí señores, eso es, perfecto, estos chicos están súper pilosos hoy. Entonces, en ese orden de ideas, cada celda tiene un nombre dependiendo de la columna en la que esté posicionado y la fila. Eso me recuerda a un juego que hace mucho tiempo era muy popular y se llamaba Batalla Naval, en el cual habían dos personas, cada uno tenía un tablerito y en el tablerito ubicaba unos barcos, y luego empezaban a tratar de hundir los barcos del oponente. Y entonces, por ejemplo, si yo ponía mi barco acá, voy a rellenar esto, y otra persona colocaba su otro barco acá, ¿sí? Y el otro decía, por ejemplo, disparo en C4, entonces uno miraba C4, uy, entonces me dieron, entonces yo digo, cha, uno decía, me dio, entonces la otra persona en su tablerito ya sabía que en el C4 podía haber la posibilidad de o hacia la izquierda o hacia la derecha
estar ubicado un barco y empezaba a probar hasta que hundía la flota del contrincante. Eso lo jugaremos más adelante, en la siguiente guía de trabajo. Por ahora estamos viendo el entorno de trabajo. Entonces, bueno, las hojas, esta hoja como está nueva, no la he tocado, miren que está en blanco. La hoja 1, donde jugué, o donde les mostré las características, es donde he colocado toda la información. Teniendo en cuenta todo eso, bueno, otra cosita. Entonces, miren, por ejemplo, en Excel yo puedo colocar un valor, el 5, aquí un 6, y yo digo, oiga, en esta casilla, en la casilla B2, coloqué el número 5. En la casilla C2 coloqué el número 6. Y yo puedo decir, en la D2 yo quisiera hacer la suma del contenido que hay en la casilla B2 con el contenido que hay en la casilla C2. Entonces, yo debo pensar en eso, en el nombre de las celdas para hacer las operaciones, no tanto en el valor que está dentro de la celda. ¿Para qué? Para poder decir, por ejemplo, igual, esto es un abrebocas de lo que vamos a trabajar más adelante. Miren, la celda B2 más, entonces ahí me empieza a aparecer la operación, la celda C2 y le doy Enter, me dio 11. Si yo pienso en las celdas y no pienso en los números, yo puedo decir, quiero cambiar el 5 por un 7, a ver qué sucede. Cambio a 13, 7 más 6, 13. Si no me creen, entonces tenemos 7, ¿sí? Y luego le sumamos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sí se cumple, 7 más 6, 13. Entonces quiere decir que esta herramienta sí hace las sumas bien y me puede ayudar a hacerlo de forma automática. Y así puedo hacer multiplicaciones, divisiones, restas y una cantidad de cosas que más adelante vamos a ver para poder aprender a hacer todo eso. Entonces, volvamos a nuestra tarea. Y entonces dice por acá, si pensamos en nuestra aula de clase como una hoja de cálculo donde encontramos las filas y columnas para ubicar a los estudiantes, tenemos lo siguiente. Entonces, estas son nuestras columnas. Muy bien, las columnas, la A, la B, la C, la D, la E, la F. Y estas del lado de acá son las filas. Muy bien. Entonces, dice por acá, si el nombre de José se encuentra en la posición F4, entonces yo llego y F y 4. Creo que alguien me alteró aquí los valores. Entonces vamos a corregir de una vez porque pues eso es. Entonces no era F4, sino era E4. Perdón, aquí en mayúscula, bien bonito. Entonces José está en E4, ¿sí? Correcto, listo, ya está corregido. Y entonces dice, ¿en qué posición encontramos los siguientes nombres? Entonces, Clisman. Entonces yo voy y busco a Clisman. Clisman, me lo encontré por acá. Entonces miro la columna y miro la fila. Y entonces acá escribo mi respuesta. Y así con Angie, con Nicole y con Edwin. ¿Listo? Ahora vamos a hacerlo al revés. Entonces yo le digo, si en la posición C3, vamos a mirar a ver si esa sí quedó bien. C3 aparece Cristian y acá Cristian, correcto. ¿Qué nombres encontraríamos en la posición? Vamos a hacer esta, por ejemplo, F3. Entonces yo voy y busco en la columna F y en la fila 3. Está este nombre. Entonces lo que tengo que hacer acá en F3 es escribir el nombre. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos por ese lado. Ahora dice, de la información sobre palancas y el video, desarrolle el siguiente ejercicio, 2 puntos. Identifique en su hogar diferentes tipos de palancas y descríbalas con un breve dibujo. Mínimo 5 objetos que hay en mi hogar. Por ejemplo, entonces, ¿qué elemento es normal en la casa? Un corta uñas. Y entonces aquí coloqué una imagen de un corta uñas. ¿Sí? Todo esto que está acá montado, no hay necesidad de imprimirlo y de montarlo en el cuaderno. Si no tienen impresora o no tienen la computadora, pues recuerden que todo eso lo pueden hacer en el cuaderno, bien bonito, organizan esta tablita y entonces volvemos a repetir, columnas, 3 columnas, ¿cuántas filas? Pues una que es la del título y me dice que mínimo 5, entonces este es de ejemplo, o sea que ese no vale, entonces serían 5 más o solamente 5 porque ya pues no repetirían la del ejemplo.
Entonces, listo, el corta uñas. Y el corta uñas dice que es una palanca de primer género porque el fulcro está entre la potencia y la resistencia. La profesora Sandra muy claramente les explicaba. Miren, aquí aquí está la zona de corte, aquí está la palanca, o sea, como el borde de la palanca, el extremo de la palanca, y aquí tengo el fulcro, que es ese pequeño como pivotico donde se ejerce el cierre. Listo. En la resistencia, ¿dónde se va a ejecutar? Aquí, en la punta, que es donde está pues la uña, que es la que se va a cortar. Y la fuerza se va a aplicar en la parte externa. Es más, hagan un ejercicio. Traten de cortarse una uña aplicando la fuerza aquí adelante y también inténtelo aplicando la fuerza aquí atrás y me cuentan dentro del escrito dónde tuvieron que ejercer más fuerza, aquí o acá. ¿Listo? Bueno, y para finalizar, algo de salud ocupacional. ¿Qué es salud ocupacional? Pues esa es toda esa forma de cuidar nuestro organismo para que no vaya a tener accidentes o enfermedades laborales. Y en esta nos dice, observen la imagen y enumere 3 reglas para tener en cuenta en la postura corporal al usar el computador y por qué es importante mantener una buena postura. Aquí les está indicando lo que está bien o lo que está mal. Muy bien, lo que está mal. Y en esta que está acá, lo que está bien. Entonces hagan la comparación y dicen, bueno, aquí en esta que está mal, por ejemplo, miren las distancias, miren la posición, miren la organización de los pies, el espacio de trabajo, si notan algo ahí, y pues entonces ustedes colocarían acá que sería lo ideal, como aquí en la esta del chulito. Sí, muy bien, perfecto, estos chinos están, pero mejor dicho, en la jugada. Y con eso ustedes pueden determinar aquí qué reglas debemos aplicar. ¿Para qué? Para no tener este problema de por aquí, este problema de por aquí, problemas de por aquí, todo eso. ¿Listo? Entonces espero la cosa les ayude para poder desarrollar esto muy bien y de esa forma poder conseguir el objetivo, que es realizar nuestra guía de la mejor manera. Entonces, a trabajar, chicos. Vamos para esa.